Capítulo 2. Esa noche el tótem se encontraba colmado de gente, iluminado como siempre con bajas luces y una tenue música que acompañaba la velada. Diligentes señoritas iban y venían sirviendo las mesas, mientras los concurrentes esperaban el momento exacto, en que la melodía cambiaría abruptamente. De ese modo se le daba la entrada a las chicas que ocuparían el escenario al fondo del salón, donde desarrollarían el famoso striptease, muy esperado por los clientes. Fue precisamente en una de esas noches en que se aguardaba el afamado show, que un hombre trajeado de buen porte, se acercó hasta la caja situada en un extremo de la barra, acompañado de otro que se quedó en actitud vigilante unos pasos más atrás. Con gran educación, pidió ver a Rocco Santoro. Cuando el encargado le preguntó su nombre, el caballero le respondió, que venía de parte de un buen amigo. El cajero lo miró y le hizo una seña para que aguardara, y saliendo detrás de la barra, se acercó hasta la mesa en donde se hallaba su jefe, y le comentó lo sucedido. Rocco miró al individuo que lo escrutaba a la distancia unos pasos por delante de su ladero, y levantándose para dirigirse a su oficina privada, le ordenó a su guardaespaldas que esperara un momento y luego los hiciera pasar. Al instante de haberse acomodado detrás del escritorio en su despacho, vio cómo ingresaban esos dos hombres seguidos de su matón, que de inmediato cerró la puerta y se quedaba de pie, observando profesionalmente todos los movimientos de los recién llegados. Luego de que los visitantes fueron invitados a tomar asiento, Rocco preguntó: «Señores, ustedes dirán en qué puedo servirlos». El que parecía ser el jefe de los dos, dijo con voz calma: «Venimos de parte del señor Cosio». El respingo de Rocco fue notorio, y su matón que permanecía de pie detrás de ellos, se movió en forma visiblemente incómoda. «Bien», dijo Rocco, «¿y qué se les ofrece?» «Es muy simple», dijo el mismo sujeto que había hablado con anterioridad. «El señor Cosio quiere ofrecerle un jugoso trato, que redundará en abultadas ganancias para ambos». La tensión aumentaba, pues la persona que ofrecía el negocio no era ni más ni menos que uno de los poderosos hombres que controlaba la distribución de drogas en la noche de Buenos Aires. «Bueno», dijo Rocco, «¿en qué consiste ese jugoso negocio?» «Como imaginará, consiste en la colocación de nuestro producto en su local. Sería muy interesante poder ofrecérselo a sus clientes, que por cierto, son muchos y de buena billetera». «Así que son muy buenos clientes», respondió Rocco. «Eso ya lo sabía, pero lo que me parece que no sabe el señor Cosio, es que yo no soy amigo de la venta de esa clase de productos en mi negocio». «El señor Cosio sabe más de lo que usted cree, pero esto, mi querido amigo, esto no es cuestión de elección», dijo el visitante. «Además, su local ha crecido en fama y concurrencia de público, y como entenderá, esto hace casi imprescindible la colocación de nuestra mercadería en su nightclub. Esto no me parece una proposición, sino más bien una imposición que imagino, no se puede rechazar. ¿O me equivoco?» «Es usted muy perspicaz», dijo sonriendo el hombre de traje. «Pero no se adelante mi amigo, el señor Cosio es muy razonable, y me dijo que le anticipara que sus ganancias serían al 50%. O sea que usted y él serán socios por partes iguales». «No me interesan las sociedades», dijo molesto Rocco. «Y como sabrán, yo tengo ciertas influencias que más de uno quisiera tener. Por lo tanto no sé si están en condiciones de presionarme demasiado. Como se darán cuenta, las he de mover si es necesario. Escuche mi amigo, el señor Cosio conoce de usted y de sus influencias todo lo que se necesita saber. Por lo tanto, le aconsejo que no se apresure, que lo piense, y mañana lo llamaré para ver qué ha decidido». «No es necesario», dijo el dueño de casa algo ofuscado. «Mi posición es irreductible». Y parándose, dio por terminada la entrevista. Los dos visitantes también se pusieron de pie, pero antes de que el guardaespaldas abriera la puerta, el mensajero de Cosio, mirando fijamente a Rocco, le dijo: «Amigo, espero que reflexione. Usted bien sabe que cuando el señor Cosio ofrece un negocio, no es bueno negarse a aceptarlo. Medítelo con la almohada y tenga por seguro que mañana lo llamaré para conocer su última respuesta. No se ponga intransigente, no sea cosa que mi jefe se ofenda». Los dos ángeles de la muerte se retiraron de la oficina tan tranquilamente como habían llegado, y cuando Rocco se hubo quedado a solas, se comenzó a comunicar en forma telefónica con alguna de sus influyentes amistades. Todos, en definitiva, le respondían más o menos lo mismo.
Mira Rocco, en otra clase de problemas sabes que podemos intervenir, como de hecho ya te ha quedado demostrado en varias oportunidades, pero vos sabés muy bien, que siempre hay alguien más poderoso a quien subordinarse, y esto de Cosio, me parece que viene por ahí. Si el hombre le echó el ojo a tu local, ¿qué querés que te diga? No creo que tengas mucho para hacer. Salvo. Y en ese momento de la charla, el interlocutor hizo una larga pausa. ¿Salvo qué? Preguntó Rocco bastante ansioso. Salvo que tengas agallas como para atreverte a enfrentar a un fulano como Cosio. A Rocco no le gustaba para nada después de tantos años de trabajo, empezar ninguna sociedad, sobre todo cuando su local se consolidaba en el negocio de la noche, y mucho menos, hacerlo con gente dedicada a la venta de drogas. Esas sociedades ya sabía de sobra que nunca se podían deshacer, y en el caso de que algo saliera mal, él sería la cara visible para la foto. Por lo tanto, el único chivo expiatorio perfecto que cargaría con el San Benito, y lógicamente, al único a quien pondrían entre rejas. Luego de haber meditado por un largo rato en la soledad de su oficina, al fin había tomado una decisión. Se dijo que él ya no era ningún principiante, y no estaba dispuesto a ceder ni un palmo de su terreno. Entonces, seguro de sí mismo, llamó a su perro guardián y le dijo: Zurdo, ¿recuerdas que hace un tiempo me ofreciste en caso de necesitar otro hombre de confianza, los servicios de un policía exonerado amigo tuyo? Sí, respondió el hombre secamente. Decime, ¿por qué fue echado de la fuerza tu amigo? Por excesiva violencia en algunos arrestos, respondió nuevamente con sequedad. Bien, dijo Rocco, ¿sabes si aún está buscando trabajo? Pero cuidado, se anticipó a aclarar, hablo de trabajo rudo. Tengo entendido, dijo el zurdo, que siempre está en busca de algún trabajo bien pago, y por lo de rudo, ese tema nunca lo asustó. Perfecto. Comunícate con él, y decile que lo quiero ver cuanto antes, si es posible que sea hoy mismo. El silencioso hombre salió de la oficina, y entonces Rocco pensó, que con él no se jugaría, por más señor Cosio que fuera aquel fulano. Esa misma noche, cuando ya el nightclub estaba cerrado, el zurdo le presentó a Rocco a su segundo guardaespaldas. Este hombre francamente tenía un aspecto que, desde el primer momento, infundía respeto, y al instante, al dueño del tótem, lo alegró la impresión que provocaba un hombre así. Acordaron la paga que de inmediato agradó al ex policía, y Rocco les explicó a los dos hombres que estaban sentados en su mesa favorita del salón, que probablemente las cosas se podían llegar a poner bastante espesas. Pero si ellos tenían agallas, se calmaría todo en forma rápida, pues entenderían que con él, no se jugaba. Les dijo también, que si ellos sabían estar a la altura de las circunstancias, habría una buena paga extra por los servicios que le estaban prestando. El nuevo empleado, que parecía ser bastante temerario, no se asustó en lo más mínimo al enterarse de la conversación que había tenido su patrón con los hombres de Cosio. Por otra parte, él también conocía los negocios de ese individuo, por haber transitado durante mucho tiempo el submundo de las calles en su viejo trabajo. Tato, como se hacía llamar el ex policía, era de anchos hombros, fuertes brazos, de buena estatura y de movimientos ágiles. Su rostro no parecía delatar ninguna ferocidad, pero sus ojos, esos pequeños y maliciosos ojos negros provocaban temor de inmediato, y al parecer, estaban bien entrenados como para que nada ni nadie se les pasara por alto. O sea, daba la sensación de ser el hombre perfecto, que junto al zurdo completaría el par, que resolvería cualquier inconveniente que a Rocco le surgiera. Al día siguiente, los dos Doberman vestidos de manera impecable, estaban dando vueltas discretamente por el salón, observando hasta el último de los movimientos que ahí se realizaban. Tato llevaba un flamante traje azul, y calzaba unas lustrosas botas de cuero, las cuales era tan afecto a usar. Dentro de una de ellas, adosado a su pierna, siempre llevaba un extraño y discreto adminículo de hierro con una aguda punta, que en caso de dificultades, sacaba con un ágil y veloz movimiento. En varias oportunidades ese agudo metal brillante, se había convertido súbitamente en una poderosa arma, que Tato sabía usar con destreza en disputas en donde no era posible utilizar un arma de fuego. En algunas reyertas, aquel individuo tenía bien claro, que actuar en absoluto silencio, era lo más aconsejable. El encargado del tótem a eso de las 3 de la mañana, se acercó hasta la mesa de Rocco y le anunció una llamada. El dueño del nightclub se levantó con cierta premura, y le pidió que se la pasara a su oficina.
Cuando levantó el auricular y contestó con voz cortante, del otro lado de la línea le preguntaron a boca de jarro. Pensó la respuesta. ¿Quién habla? Dijo aún más serio Rocco. Mi amigo, no demos más vueltas, el jefe quiere saber qué respuesta tiene. La misma de ayer. Creía que usted ya me había entendido, respondió agresivamente Rocco. ¿Está seguro de lo que dice? Porque me parece que todavía el que no terminó de entender, fue usted. Por supuesto que estoy seguro. Mi respuesta, le repito para que lo comprenda de una buena vez, es que no acepto socios en mi negocio. Al instante se oyó como del otro lado de la línea, colgaban el teléfono sin decir palabra. Los días pasaban sin que nada extraño sucediera. Rocco no tenía noticias que pudieran alarmarlo, o que quizás, le hicieran pensar que en cualquier momento ocurriría algo. La actividad seguía noche tras noche en absoluta calma. Los hombres que guardaban a el tótem sabían que a pesar de que ahí no se observaban movimientos extraños, nunca debían relajarse del todo, ya que el sujeto que pretendía hacer negocios con su patrón, no era de quedarse con un no como respuesta, por eso, siempre realizaban su trabajo con los dos ojos bien abiertos. Mavi se había visto unas cuantas veces con Theo, a pesar de una fuerte discusión que había tenido con su hermano, que no veía con buenos ojos que saliera con un hombre cualquiera, sobre todo, sabiendo que su jefe gustaba de ella. La joven respondió con vehemencia, diciéndole que era lo suficientemente grande para decidir sola sobre su vida privada. También le advirtió, que no le permitiría de ninguna manera, que se estuviera metiendo en sus cosas, que por esta vez pasaba, pero que ya no aceptaría ninguna otra intromisión. La sensual morocha, a pesar de verse con Theo en repetidas ocasiones, seguía sin saber con cuál de los dos hombres que la cortejaban debía quedarse, porque encontraba que Rocco también la atraía bastante, y a veces le resultaba difícil escapar a sus encantos. La estrategia del maduro pretendiente, hacía efecto en una joven como Mavi, que gustaba de los hombres que sabían esperar, y no se apresuraban para conseguir la aceptación de una mujer. Era como una sensación, pensaba la morocha, de estar siendo observada todo el tiempo por un animal de caza, que agazapado en las sombras, espera con los nervios templados el exacto momento, en que se ha de arrojar sobre mí, para ya no dejarme escapar. A 4 semanas del incidente en donde Rocco había sido extorsionado en su local, nada había sucedido, y el hombre no dejaba de paladear su victoria que tanto lo enorgullecía. Además, el nuevo matón era un buen elemento que le brindaba junto al zurdo una seguridad invulnerable, y aunque todo parecía tranquilo, ya tenía pensado que no se desprendería de él, a pesar de un altercado que días atrás se había suscitado entre Tato y una de las chicas. Rocco había observado cómo el ex policía miraba de manera lasciva a una de las muchachas del tótem. Al principio le restó importancia, pero luego comprobó que al hombre se lo veía muy interesado por esa mujer. Una noche, cuando el local ya estaba cerrado, Tato se acercó hasta la joven, y le insistió para que subieran a una de las habitaciones. Rocco al contratarlo, le había advertido de antemano, que en ese lugar estaba terminantemente prohibido mezclarse con las chicas que ahí trabajaban, pero entendió que en esa oportunidad, su guardaespaldas, que hasta entonces desarrollaba su tarea a la perfección, no podía controlar su deseo por esa muchacha. Comprendió que habría problemas, y además, para completar el conflicto, el hombre se había fijado en la chica más codiciosa del grupo, y ésta nunca cedía a ninguna conquista, a menos que fuera por una buena paga. Aquella noche, cuando era claro que la joven y Tato discutían al pie de la escalera que llevaba a las habitaciones, Rocco decidió acercarse para terminar con el altercado. Al hacerlo, observó cómo el furioso hombre, tomaba del brazo bruscamente a la mujer y la sacudía encolerizado. La muchacha entonces levantó la voz, y le espetó con desprecio, que un pobre diablo como él, nunca podría pagar un gusto tan caro como ella. Tato entonces alzó su mano como para propinarle un cachetazo, y Rocco, que aún tenía que recorrer algunos metros para llegar hasta ellos, intervino a la distancia gritándole enérgicamente que se detuviera. Antes de llegar hasta donde estaba la pareja, Rocco pudo escuchar cómo Tato le decía a la joven con voz irascible: «Puta tenías que ser». Y le clavó una terrible mirada, que la amedrentada joven, no pudo sostener. Una noche la diosa Fortuna había decidido que el tótem trabajara de manera excepcional. Luego de cerrar y habiendo contabilizado las ganancias de la caja, Rocco comprobó que los ingresos de esa jornada habían sido fantásticos.
Cuando terminaron la rendición, le soltó a modo de premio algunos billetes al hermano de Mavi, que era su hombre de confianza y mano derecha dentro del boliche. Guardó la recaudación en una disimulada caja fuerte que tenía en la oficina, y se dispuso a partir avisándole al zurdo, que fuera preparando el coche para la salida. Ya en el vehículo, su inseparable guardaespaldas se acomodó al volante, y Tato, como de costumbre, se ubicó en el asiento de atrás flanqueando al jefe. Partieron tomando un camino distinto que el de la noche anterior. Cambiaban habitualmente de rumbo, para no repetir el mismo trayecto, y de esa manera, nunca relajaban las precauciones que tomaban a diario. Desde el día del incidente, cuando Rocco salía a la calle, siempre portaba su pistola en una sobaquera de cuero bajo el brazo izquierdo, y sus dos guardaespaldas, invariablemente llevaban sus armas listas para disparar. Aquella madrugada se mostraba al igual que siempre, con todas sus calles desiertas por completo, pero esa vez, las luces del alumbrado público se reflejaban en el lustroso asfalto, que por arte de la persistente llovizna, se había convertido en un gigantesco espejo. Al llegar a un semáforo que los detuvo con la luz roja, observaron que detrás de ellos, a unos 80 metros aparecía un auto. Había doblado por la esquina que recién acababan de cruzar, y la situación, a los dos hombres que velaban por la seguridad de su patrón, no les agradó para nada. Entonces, Tato le dijo al zurdo que avanzara, y que tomara distancia. En el momento en que el coche comenzaba a moverse, escucharon con un rechinar de cubiertas, la violenta acelerada del otro auto, que no tardarían en tener a la par. Entonces el zurdo con una rápida maniobra, giró hábilmente el vehículo hasta colocarlo sobre la arteria transversal que pasaban en ese momento, y de ese modo, darse a la fuga. Los perseguidores adivinaron la maniobra, y cuando Rocco y su gente se disponían a escapar, les cruzaron el coche frente al de ellos. Bajaron velozmente dos hombres armas en mano, y sin mediar palabra comenzaron a disparar. De inmediato, los dos matones de Rocco pudieron repeler el fuego, y lograron apearse del automóvil dejando dentro al jefe, que ya había desenfundado el arma para defender su vida. Esa noche la suerte pareció estar del lado de Rocco. Al instante, uno de los agresores cayó herido de muerte a un costado de su auto, y se lo veía dejar de existir sobre un gran charco de sangre. El segundo, al verse en franca inferioridad, se resguardó tras la puerta abierta de su coche, pero en poco tiempo, fue alcanzado por uno de sus verdugos, pues era imposible controlar a los dos experimentados matones a la vez. Cuando lo vieron caer con la mitad del cuerpo sobre el piso del coche y sus piernas colgando inertes en el asfalto, se subieron raudamente en el auto y escaparon, antes que nadie se acercara atraído por el fuerte ruido de la balacera. Al mirar por el espejo retrovisor, observaron que el escenario que dejaban atrás, era un coche con las luces encendidas y las puertas abiertas en mitad de dos calles, con sus ocupantes muertos tendidos en el suelo. Al día siguiente las primeras planas de los diarios se ocupaban del tema con amplias fotos de la matanza. Cada periódico le daba una distinta hipótesis a lo sucedido, pero lo que no dejaba duda para los cronistas policiales, era que aquel incidente había sido protagonizado por una grave disputa entre dos bandas. Juan, mientras estuvo caminando, había hecho todo lo posible para tratar de olvidar el robo que había presenciado, y que de tan mal humor lo había puesto. Ahora estaba disfrutando de un café en una confitería de la avenida Corrientes, en un ambiente bastante ruidoso y alegre. Desde su mesa había semblanteado a la mayoría de los ocupantes de la confitería. Los tenía a casi todos identificados, y luego de haber observado en varias oportunidades a una solitaria joven, que le resultó muy atractiva y un tanto familiar, se dispuso a disfrutar de su libro. A lo largo de la noche, mientras leía, Juan consumió varias tazas de café. A eso de las 2 de la mañana, cuando se disponía a pedir algo más, vio unos repetidos movimientos de la camarera, que iba y venía desde la mesa de la bonita joven y la caja registradora. Prestó atención y observó que el encargado del local, se había apersonado hasta la mesa de la muchacha. Percibió cómo el tono de las palabras comenzaba a subir, y entonces fue cuando pudo escuchar que la joven decía: ¿Cómo se lo tengo que explicar? ¿No se da cuenta de lo que me pasó? Mire señorita, puede ser que sea cierto lo que me dice, pero usted ha consumido varias cosas y tiene que pagarlas. Fue entonces que Juan, al contemplar la escena, comenzó a tratar de descubrir qué era lo familiar que veía en esa muchacha.
Mientras presenciaba la discusión que ya atraía la mirada de todos los parroquianos, pensaba de dónde le resultaba conocida esa bonita joven. Descubrió entonces, que esa era la muchacha a quien le habían robado en la parada del colectivo frente a él, y comprendió, que de lo que parecía tratarse la discusión, era porque la joven no tenía dinero para abonar la cuenta. ¿Pero no ve que le estoy mostrando que me tajearon la cartera y me robaron el dinero? Sí, claro que lo veo, pero usted debe abonar la consumición, o de lo contrario tendrá que dejar algo como forma de pago, hasta que regrese a saldar la cuenta. ¿Y qué quiere que le deje? ¿No ve que solo tengo muy pocas cosas de valor? No sé, pero si no me deja algo, tendré que llamar a la policía. Juan se dijo para sí, que este era un asunto que no le incumbía. Trató de desentenderse, pensando que ya bastante se había contrariado cuando se había visto involucrado en el robo. Llamó a la camarera y pagó la cuenta. Se levantó y cuando se encaminaba hacia la puerta, pasó junto a la mesa de la discordia. Vio entonces, cómo la muchacha se quitaba el reloj y preguntaba llorando. ¿Está bien que deje esto? Es lo más valioso que tengo. El resto de la conversación Juan no la llegó a escuchar, pues siguió camino a la puerta para salir. Fue entonces que una repentina furia lo detuvo, y se volvió pensando en el mal momento que estaba pasando esa muchacha por culpa de unos oportunistas. Perdón, dijo Juan dirigiéndose al encargado, ¿cuánto debe la señorita? No, por favor, está todo bien gracias, yo arreglo esto, balbuceó avergonzada la muchacha. ¿Cuánto debe? Volvió a preguntar al hombre más inquisitivamente. 183 pesos. Juan sacó el dinero y saldó la deuda, y cuando el encargado se retiró, le preguntó a la atribulada joven. ¿Puedo sentarme? La muchacha asintió con la cabeza, y se cubrió la cara soltando un tímido llanto, mientras balbuceaba. Te juro que me robaron, decía entre sollozos, me robaron, jamás usaría una excusa semejante para no pagar la cuenta. Lo sé, yo vi cuando te sacaban las cosas de la cartera y no pude hacer nada. Luego me marché de la parada del colectivo muy molesto, y ahora por casualidad, vengo a presenciar este incidente. ¿Cómo es eso que me viste? Sí, estaba detrás tuyo en la fila cuando te robaban y pude ver todo. Y yo no me di cuenta de nada. ¡Qué tonta! Además, tenía la tarjeta para el boleto en la mano, y ni siquiera tuve que buscarla en el bolso cuando subí. Por eso no me enteré de lo que había sucedido. Quédate tranquila, ya pasó. ¿Te quitaron mucho dinero? Más o menos, pero lo peor es el papelón que estoy viviendo. Bueno, ya está, ¿querés tomar algo para calmarte un poco? No, lo que quisiera es irme de este lugar. Comprendo, creo que lo mejor será que salgamos. Juan y Lía caminaron por la avenida Corrientes en silencio, y al cabo de un par de cuadras, la joven reaccionó y dijo. Pero qué maleducada he sido. Si ni siquiera te di las gracias. No te preocupes, no es nada. ¿Cómo que no? Además me tenés que decir, ¿cómo hago para devolverte el dinero? ¿Y qué te parece si vamos a tomar algo, y mientras charlamos un rato terminas de tranquilizarte? La joven lo miró en silencio, y en sus ojos pareció asomar un hilo de temor. Entonces Juan, que percibió lo que estaba pasando, le dijo. No estás obligada a nada, solo hice una propuesta, pero mejor olvídalo. Anota mi número de celular, y llámame cuando puedas para ver cómo me alcanzas el dinero. Lía comprobó una vez más el desinteresado buen gesto de aquel muchacho, y bajando la guardia dijo. Dale, vamos, creo que me va a hacer bien. Entraron en un pequeño barcito muy coqueto de la avenida Callao, y una vez ubicados, el joven dijo. Mi nombre es Juan, ¿y el tuyo? Porque si mal no recuerdo, ni siquiera nos hemos presentado. Tenés razón. ¿Así que te llamas Juan? Mi nombre es Lía. Lía. Qué lindo nombre.